Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a tocar dos grandes temas. Por una parte, vamos a platicar de un esfuerzo que están organizando más de 25 organizaciones de la sociedad civil que tiene como objetivo, en primer lugar, promover la participación de los ciudadanos en el proceso electoral, pero también tiene un objetivo que va más allá: instrumentar una agenda ciudadana mínima para que los partidos políticos la recojan y sean parte de la agenda legislativa para los próximos 3 años. También vamos a hablar el día de hoy, tenemos como invitado al presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, y vamos a platicar con él sobre cuáles son las propuestas de este organismo de la sociedad civil integrado por empresarios respecto al desarrollo económico del país. También hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez y vamos a platicar sobre las propuestas en materia de economía que están haciendo los 10 partidos políticos también para este proceso electoral. Vamos a iniciar platicando que hace algunos días 25 organizaciones de la sociedad civil se agruparon para poder conformar una agenda mínima ciudadana que han venido trabajando desde hace varios meses y que lo que pretende y lo que busca es que las propuestas de la sociedad civil sean las prioridades que tienen que recoger los legisladores en la Cámara de Diputados. Estas propuestas que están planteando estas 25 organizaciones de la sociedad civil se basan fundamentalmente en 5 grandes temas. Por una parte, lo que ellos plantean es desarrollo económico y generación de fuentes de empleo. En materia de desarrollo económico, lo que están proponiendo estas organizaciones de la sociedad civil es que hay una mejora significativa en los indicadores macroeconómicos de cada una de las entidades federativas del país. También están proponiendo que existan los incentivos adecuados para que se generen y se creen más y mejores empresas y que éstas sean el sustento de la generación de nuevas fuentes de empleo. Por otra parte, un segundo gran tema que están planteando estas organizaciones ciudadanas se llama México con justicia y paz. Y aquí lo que están planteando son dos grandes iniciativas. Por una parte, que hay una mejora significativa de la seguridad pública y por otra, que exista un sistema de carácter anticorrupción que lo que permita es que todas las iniciativas que en esta materia han formulado los partidos políticos realmente se hagan realidad. Vamos a ver ahorita en la pantalla algunas imágenes de esta rueda de prensa en la que se presentaron esta agenda mínima ciudadana, en donde estas organizaciones de la sociedad civil están llevando a cabo de manera muy particular estos grandes temas. Por otra parte, también en el México con justicia y paz, lo que están planteando es aumentar la calidad en la impartición de justicia. Es decir, que haya una mayor formación profesional y capacitación a todos los integrantes del Poder Judicial y que también se acelere de manera importante la instrumentación de los juicios orales. Un tercer gran tema que están planteando las organizaciones de la sociedad civil es una educación de calidad para todos. Y ahí formulan dos grandes propuestas. Por una parte, asegurar que las condiciones mínimas que deben instrumentarse y acelerar lo que le llamamos la reforma educativa del país. Es decir, que los grandes avances que se llevaron a cabo con esta reforma educativa sean ya realidad en su instrumentación. Y por otra parte, que la evaluación y profesionalización de los profesores sea concluida al 100% y que haya una participación de los ciudadanos en los consejos de cada una de las escuelas. El cuarto gran tema que se planteó en esta agenda mínima ciudadana del México que merecemos se refiere a un gobierno eficiente y transparente y que por una parte, como ya lo mencionaba hace un momento, se impulse y se haga realidad esta gran iniciativa para generar un sistema anticorrupción a nivel nacional que conlleve a homologar y transparentar fundamentalmente el uso de los recursos públicos en todos los niveles. Pero también la segunda gran iniciativa que plantean los ciudadanos es simplificar cada uno de los trámites que están relacionados con la gestión pública
para que de esa manera los ciudadanos puedan tener una mejor y mayor confianza hacia el trabajo de las instituciones públicas. El quinto gran tema es la participación ciudadana y la calidad de vida. Y ahí lo que se está planteando es asegurar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, pero también, en la segunda gran propuesta, es mejorar de manera sustancial la calidad en la atención de la salud. México que merecemos, como mencionaba, es una propuesta de organizaciones de la sociedad civil que pretende, en primer lugar, dotar de la información necesaria para que los ciudadanos participen en el proceso electoral, buscando fundamentalmente 5 cosas. Primero, que haya que haya candidatos honestos y transparentes, que las propuestas sean muy concretas y que los compromisos sean fáciles de entender y fáciles de instrumentar. Por otra parte, también lo que se está planteando es que todos los ciudadanos generemos y coadyuvemos a una promoción del voto, de tal manera que la participación de los ciudadanos en el proceso electoral no solamente se circunscriba a hacer un diálogo entre los vecinos o entre nuestros amigos, sino que también se plasme en tratar de identificar cuáles son las mejores propuestas de los partidos políticos. El México que merecemos también se suma a una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil en donde los candidatos presenten su 3 de 3, es decir, presenten 3 diferentes tipos de declaraciones que reflejen su compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas, que presenten su declaración patrimonial, que presenten su declaración de impuestos y que presenten en su caso su declaración de posibles conflictos de interés. El México que merecemos es una iniciativa en la que todos los ciudadanos, como tú y como yo, podemos participar. Y para eso los invitamos a que visiten su página www.elmexicoquemerecemos.com.mx, en donde puedes tomarte una foto poniendo un cartel en que digas yo quiero el México que merecemos, y que ahí entonces sirva para que la puedas subir a la página de internet y convoques a más ciudadanos a que se sumen y apoyen esta agenda mínima ciudadana. Vimos algunos testimoniales en la rueda de prensa que participaron en las organizaciones de la sociedad civil, en donde les preguntamos qué significa para ellos el México que nos merecemos. Vamos a verlos. Merecemos un México donde se respeten los derechos humanos, donde tengamos garantía de nuestra integridad física, de la integridad de nuestro patrimonio, donde tengamos oportunidad de desarrollarnos en un marco de libertades, donde las ideas prosperen para cambiar realidades. El México que nos merecemos se debe de caracterizar, además, por valores compartidos desde la sociedad. La solidaridad, el respeto, la tolerancia. Y creo que estamos en camino de construir ese México. Merecemos un México muy distinto al que tenemos, un México donde los políticos sean fuente de confianza y no de desconfianza, un México en que los liderazgos políticos inspiren sentimientos de credibilidad, de liderazgo ético, donde sean un referente de la sociedad y no un referente de vergüenza. El México que merecemos es un México con mayor participación ciudadana de la que hoy tenemos. No es verdad que todos los funcionarios públicos son corruptos o todos los legisladores. Hay una idea generalizada de descalificar por completo y siempre hay personas valiosas en todos los partidos, en todos los gremios. Pero lo que sí es cierto, y sin discusión, es que faltan personas que se comprometan a ser ciudadanos mejores, más participativos y más exigentes. Cuando esos funcionarios no nos cumplen o nos fallan, o nos decepcionan, o roban, o no realizan bien su tarea, es porque faltó ciudadanía vigilante. Y esa es la parte que luego no se dice mucho, porque los partidos en campañas pues tratan de coquetear con el electorado y decirle, mira, vota por mí, soy el mejor, y se presentan como el mejor, pero no son capaces de decirle al ciudadano, tú tienes que hacer cosas y tú tienes que exigir y tú tienes que participar. No, pues merecemos un México mucho más equitativo, mucho más justo, con mayor progreso, con mayor seguridad, con mayores oportunidades de desarrollo para nuestros niños y jóvenes por la vía de mejor educación, de mejor salud.
Entonces, todos merecemos que nuestra clase política responda mucho mejor a las inquietudes, a las necesidades, a los derechos de la ciudadanía. Tenemos una clase política que poco responde a esas necesidades, y la idea de esta iniciativa de Por el México que merecemos, de juntar a todas las organizaciones de la sociedad civil convocadas por Coparmex, pues es impulsar que los políticos verdaderamente atiendan a la ciudadanía. Yo creo que los grandes países solo se construyen a través de ciudadanía, y de una ciudadanía que exige, que propone, que demanda, que participa activamente para crear mejores instituciones en el país y para demandar de quienes nos gobiernan, que solo están realmente para servirnos, pues que nos sirvan. Entonces, en ese sentido, a lo que invita esta plataforma es un cambio de paradigma en cómo entendemos la relación entre la ciudadanía y el gobierno, y por eso felicito y participamos gustosamente desde Mexicanos Primero en esta nueva iniciativa. En principio, así como una idea englobadora, tener gobiernos responsables, tener gobiernos acotados, un gobierno acotado que no viole los derechos de los ciudadanos, un gobierno que pueda rendir cuentas. Contar con mecanismos de rendición de cuentas es fundamental para consolidar nuestra democracia, pero también para tener gobiernos efectivos. Nos va a tomar una generación construirlo, no es una carrera de corto plazo. Tenemos que dar los primeros avances. La iniciativa 3 de 3, pedirle a los candidatos a gobernador, a diputado, a presidente municipal, a diputado local, que hagan pública su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su comprobante de que pagaron impuestos, es un primer paso para empezar a filtrar qué nuevos políticos queremos. La fundación de una nueva clase política donde mantener esto en la opacidad sea imposible, que le costara al político la chamba. Y hoy queremos que les cueste su carrera política a quienes no se suman de 3 de 3. Pero esto solo va a funcionar si los electores presionan y votan por candidatos que se hayan sumado a la iniciativa. Nosotros creemos que sin una mejor educación, sin una educación de calidad con equidad, no va a haber un mejor México. Ahí está cifrada toda nuestro esfuerzo, y estamos muy deseosos de que se aplique a cabalidad las reformas a las que nos hemos atrevido los mexicanos, que no vaya a haber estados de excepción como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, sino que esta reforma se aplique en todo el territorio nacional, y luego nos vayamos por más reformas, porque eso es lo que va a requerir el contar con un mejor sistema. Que primero que nada leamos, nos informemos, porque el primer requisito para participar es sí estar informado, contrastar información, no creerle al primero que lo dice, porque puede ser que tenga la información incompleta o parcial, contrastar, validar, dar la oportunidad de tener el otro punto de vista. Un periodismo serio siempre presenta dos puntos de vista, porque si no, pues es tendencioso. Y una vez que tenemos la información, saber exigir y a saber participar. Hoy tenemos, recursos como las redes sociales, pero no basta, también hay que ir a las calles, también hay que firmar desplegados, también hay que asistir a encuentros ciudadanos, también hay que educarnos, leer. Este es el momento de la sociedad, y la sociedad debe ser participativa, activa, exigente, pero también con propuestas. Creemos que tenemos que dignificar la labor de la política, pero pidiendo que los políticos también le hagan caso y nos tomen en cuenta a los ciudadanos, para que de esta forma podamos tener buenos gobernantes y que al final de cuentas podamos tener una gestión que pueda darle al país el rumbo que queremos, hacia un país con menos desigualdad, con mayores oportunidades, y que le dé a cada persona la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Estamos hablando de desarrollo económico. Y hoy también nos acompaña Alfonso Rodríguez para que platiquemos de cuáles son las propuestas de los partidos políticos, de acuerdo a las plataformas electorales registradas en el INE, respecto a el desarrollo económico. Alfonso, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? Muchísimas felicidades a todas las organizaciones que participan en el programa de México que queremos. Que merecemos. Y pues yo me uno a ese programa y me voy a tomar la foto para estar en la página. Pues Alfonso, para iniciar me gustaría que platicáramos cuál es la propuesta del PAN en materia de economía. Pues mira, Tulio, el PAN empieza hablando del tema del salario y en primer lugar quiere desvincular como una unidad de referencia. Y en segundo lugar, pues un tema que ha estado en debate es también el aumento del salario mínimo.
Entonces, lo que están proponiendo es que esté por arriba de la canasta básica y que sea suficiente para los trabajadores el poder tener un salario que les alcance para tener pues, transporte, alimentos y manutención para su familia. También me llama la atención que en la propuesta del PAN hablan sobre profundizar en la reforma a la Ley Federal del Trabajo y que ya sea una realidad toda la parte reglamentaria que aún hace falta que lleven a cabo los legisladores. Y también hay una propuesta que llama mucho la atención, que es la que se refiere a que los principios de democracia, transparencia y rendición de cuentas que hoy ya están en los sindicatos, pues del apartado B, pues también se trasladen esos mismos principios a los sindicatos, en este caso de los trabajadores de la Secretaría del Estado, es decir, a los sindicatos de burócratas. ¿Qué nos platicas de la propuesta del PRI en materia de economía, Alfonso? Pues mira, te platico, Tulio, que también en el PRI están estableciendo también la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia. Esa es una iniciativa que la mayoría de los partidos políticos traen en sus plataformas. Están proponiendo que la educación se vincule con los empleos, o sea, que haya un enlace entre las demandas que están teniendo las empresas y la educación que estamos dando en el país. También hablan de un combate hacia los monopolios. Van a proponer reformas para eliminar los monopolios o evitar los monopolios, hacer más competitivo todo el sistema económico y una mejor regulación para las pequeñas y medianas empresas. Me llama la atención que acabas de mencionar 4 temas que ahora que estuvimos revisando conjuntamente las plataformas de los partidos están en la agenda de casi todos. El tema de la desvinculación del salario mínimo, el tema de darle fortaleza a la Comisión Federal de Competencia para cuidar que el tema de los monopolios y la ley antimonopolios se haga realidad. El tema de lo que se refiere es a fortalecer a las pequeñas, micro y pequeñas y medianas empresas a través de financiamiento, que me parece que eso también lo plantea el PAN. Y el cuarto punto que también me parece que todos los partidos lo están planteando es el seguro del desempleo. Es decir, una iniciativa que lo que busca es que utilizar parte de las aportaciones patronales para cuando un trabajador por alguna razón pierda su empleo, pues pueda tener al menos un salario mínimo garantizado durante 6 meses. ¿Por qué no nos platicas lo que está planteando el PRD, Alfonso? El PRD está planteando igual el tema de aumento en los salarios mínimos, que sea suficiente para las familias para poder mantenerse y a eliminar la informalidad. Es un tema que también vemos en otras plataformas de los partidos políticos que van a hacer propuestas a reformas para dar incentivos a que los trabajadores se vuelvan formales y regresen a la formalidad. También una política laboral de eventuales y el Instituto Nacional de Inspección del Trabajo. Es decir, lo que se refiere es que haya mayores beneficios en materia de seguridad social para los trabajadores que hoy se contratan bajo el régimen de honorarios y también para los trabajadores que hoy tienen ese carácter de eventual como tú lo mencionabas. Llama mucho la atención que la plataforma del PRD se sustenta fundamentalmente en generar nuevos salarios y tener una política laboral que vaya más acorde a las características y condiciones que anhelan los trabajadores. Otra de las propuestas que hacen los partidos políticos es la inversión en ciencia y tecnología. Creo que en México hace falta que ese 1% que está de promesa en la ley de ciencia y tecnología se haga realidad y están proponiendo que haya un impulso muy fuerte en inversión para desarrollo tecnológico. ¿Qué nos plantea el PT, Alfonso, en materia de actividad económica? Antes de que llegue, me gustaría comentarles, el PT llama la atención, lo que dice es construyamos un nuevo modelo económico, lo mismo que plantea el Partido Movimiento Ciudadano. Y lo que dicen, eso en el caso del PT, que lo que se busque es retomar nuevamente la rectoría del Estado mexicano en los sectores estratégicos de la economía. Y eso claramente habla entonces de condiciones distintas, de elementos mínimos diferentes en cómo debe llevarse a cabo la conducción económica. Sí, es correcto. Son 2 partidos que están proponiendo como una regresión en términos económicos. En vez de ser como totalmente liberales, ahora se quieren estar como en el lado conservador totalmente de la propuesta económica. Y sí, como dices, están proponiendo la rectoría del Estado en temas económicos, por energía, telecomunicaciones, y que regrese ese control, que regrese a manos del Estado. ¿Qué es lo que está planteando el Partido Movimiento Ciudadano, Alfonso? Lo que leíamos es
una propuesta que han venido recurrentemente presentando en todos los procesos electorales, es de que se constituya un Consejo Económico y Social y que este Consejo Económico y Social sea el espacio de interacción de los ciudadanos para poder plantear propuestas en materia de cómo debe ser la conducción de la economía, pero también la participación de los ciudadanos en formular estas iniciativas en materia económica. Pues ya lo platicaste tú, si quieres yo platico mientras lo que está proponiendo el Verde Ecologista. El Verde Ecologista promueve una economía totalmente opuesta a la que estaba proponiendo el PT, una economía liberal en la que pretende darle más autonomía al Banco de México, darle mucho más fuerza a la competencia económica, a la Comisión de Competencia Económica, darle incentivos fiscales y mayores recursos a la innovación, también dar mucho más crédito a las empresas pequeñas y medianas, reformar para dar mayor competitividad industrial y modificar el esquema de subsidios. Llama también la atención, haciendo este análisis comparativo y tratando de encontrar cuáles son los puntos de coincidencia, además de los que ya mencionamos, que un elemento que está presente en las propuestas de todos los partidos políticos habla de que no se incrementen los impuestos. Es decir, que no haya nuevamente una reforma fiscal que genere más obligaciones a los ciudadanos. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y seguiremos en estos programas analizando los grandes temas en materia de los partidos políticos para este próximo proceso electoral. Gracias a ti, Tulio. Muy buenas noches. Amigos, vamos a regresar con Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, que nos va a hablar sobre desarrollo económico. Regresamos. Seguimos hablando de las propuestas de los partidos políticos para este proceso electoral federal en materia de economía. Y como platicábamos en el programa anterior, un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha trabajado durante las últimas semanas en construir lo que se ha denominado una agenda ciudadana para el México que nos merecemos. Y el día de hoy nos acompaña el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, que es una organización de la sociedad civil, una organización que aglutina a empresarios, pero sobre todo empresarios con el carácter de ciudadano, que ha participado y que seguirá participando de manera importante en este esfuerzo de la sociedad civil, y va a platicar con nosotros el día de hoy sobre cuál es la propuesta de la Coparmex y de estas organizaciones de la sociedad civil en materia de economía, y en esta conversación vamos a contrastarla con las propuestas que están planteando los partidos políticos. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Tulio, gracias por invitarme y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ser buen ciudadano significa ser efectivamente un buen mexicano, cumplir con la ley que te corresponde, ser respetuoso por los derechos de los terceros y participar activamente en tu pequeña o grande comunidad, en las organizaciones a las que perteneces, ser una persona activa, propositiva, exigente, pero al mismo tiempo con propuestas. Mencionaba al inicio de la conversación que Coparmex, una organización de carácter empresarial, pero que también los empresarios son ciudadanos y los empresarios pues, tienen la posibilidad de participar en cualquier actividad que vaya a mejorar la calidad de cada uno de los servicios que presta en el país. Nos gustaría un poco que nos platicaras desde el punto de vista de la Coparmex, ¿qué significa el México que merecemos? El México que merecemos es un México democrático, transparente, que combata la corrupción y la impunidad, sobre todo, que haya una cultura de legalidad que nos garantice instituciones sólidas, firmes, que hagan cumplir la ley y el que no la cumpla tenga consecuencias. El México que merecemos es un México de paz, un México de prosperidad, un México de formación de talentos, un México de desarrollo. El México que merecemos es una sociedad exigente y altamente participativa, con políticos transparentes y comprometidos a la rendición de cuentas. Platicamos también de que organizaciones de la sociedad civil como Coparmex y otras han construido una agenda ciudadana de cuáles consideramos que son los temas más relevantes que deben impulsar los diputados que van a ser elegidos para el próximo Congreso, para los próximos 3 años, y que consideramos debemos tener nosotros los ciudadanos la capacidad
de decirles a los legisladores, pero sobre todo exigirles de cuáles son las prioridades en las reformas que ellos deben llevar a cabo en la agenda legislativa. En la agenda legislativa y en los puestos también del Ejecutivo, que se darán 1014 alcaldes y los 9 gobernadores. Es importante que tomemos todos en cuenta que hoy estamos en un tiempo del ciudadano. La política pública tiene que estar centrada en el ciudadano. Y ya evolucionó nuestra democracia y nuestra participación como sociedad para estar en un tiempo en que los ciudadanos, la sociedad, imponga una agenda. No queremos invitar a los candidatos a que nos digan lo que piensan sobre nuestra comunidad y nuestro México. Queremos invitarlos a que nos escuchen lo que nosotros queremos como agenda mínima ciudadana en temas como en la economía, como en la educación, la justicia y la seguridad, para tener pleno Estado de Derecho, en temas como el gobierno transparente y la participación y calidad de vida, la participación de la sociedad y que la sociedad eleve su calidad de vida. En esos 5 temas queremos que nuestros legisladores tengan un compromiso con indicadores específicos para ir rindiendo cuentas de cómo vamos cada 90 días. Desde tu punto de vista, Juan Pablo, ¿cuál debe ser el perfil, los atributos y las características que queremos nosotros los ciudadanos de los diputados federales? Primero que nada, un ciudadano comprometido, un ciudadano que tenga un historial que nos haga sentir orgullosos de él, un ciudadano que, independientemente de cuál sea su capacidad intelectual, sobre todo que sepa que su compromiso está en construir un México que merecemos. Podríamos decir que necesitamos grandes eruditos para tomar las grandes decisiones del país, pero si las grandes decisiones se toman de una manera alejada de la sociedad, de manera diferente, en diferente curso de lo que la sociedad quiere, de nada nos va a servir. Necesitamos ciudadanos transparentes, comprometidos, de buena voluntad y que vean el México que merecemos y que rindan cuentas. La rendición de cuentas me parece que es uno de los objetivos fundamentales que nosotros los ciudadanos debemos seguir exigiendo. Hoy hay avances importantes, pero me gustaría un poco entrar a platicar contigo, Juan Pablo, de lo que veíamos en la primera parte del programa antes de entrar en la entrevista, de cuáles son las propuestas que están planteando los partidos políticos en materia de economía. El primer elemento que están planteando es que debe utilizarse una reformulación del modelo económico, sobre todo los partidos políticos que son de oposición, en el sentido que la economía debe ser el instrumento para combatir la desigualdad y la pobreza. ¿Qué opina la Coparmex sobre políticas públicas que reduzcan de manera drástica la desigualdad y que de manera importante combatan la pobreza? Los 2 principales problemas que tenemos en México para alcanzar el desarrollo es la seguridad y la desigualdad. Y evidentemente todos tenemos que trabajar en ambos problemas haciendo lo que a cada quien nos corresponde. Pero incluso dentro de la desigualdad yo separaría las causas y algunas manifestaciones de la misma desigualdad. Porque no es lo mismo la pobreza extrema que algunos indicadores de pobreza o de falta de calidad y de oportunidades para las personas. Todos tenemos que combatir, todos juntos, con toda la fuerza del poder público y privado, la pobreza extrema en este país. No es posible que tengamos en México personas que no tienen seguro su cobijo, su vestido o su alimento para el día de mañana. Eso lo tenemos que combatir. Unos con recursos públicos que damos los mexicanos y otros brindando mayores oportunidades de empleo para las personas que hoy no tienen un empleo. Y otros tantos brindando lo mejor de sí mismos, del propio sistema, para darles formación, educación, que les dé oportunidades hacia el futuro. En esas 3 políticas tenemos que hacer cada quien lo que nos corresponde. Pero debemos de tener como objetivo que en los próximos 5 años o 7 años erradiquemos la pobreza extrema de México. Ese es por un lado. Por el otro lado hay que brindar oportunidades, cumplimiento de la ley, pero necesitamos condiciones de prosperidad para todos los mexicanos. Y eso se da, las oportunidades y la prosperidad, solo a través de la iniciativa de las personas, la iniciativa de los particulares, juntos, trabajadores y empresarios, haciendo generar valor para que haya reinversión, haya posibilidades de crecimiento y por tanto de generación de oportunidades de empleo y buenos salarios o mejores salarios para las personas.
Es decir, la iniciativa de los ciudadanos que esté conjugado en su rol como parte de un agente económico, en su rol como parte de un actor social que está demandando y exigiendo, en su rol como parte tal vez de una organización política que está compitiendo y que tiene que rendir cuentas también a nosotros como ciudadanos. Así es, ya los escenarios mesiánicos donde una sola persona o un grupo pequeño de personas nos van a resolver lo que los ciudadanos necesitamos para el México del futuro, esos ya desaparecieron. Hoy son escenarios de todos juntos y cada quien en lo que nos corresponde. Juan Pablo, platicabas un poco ahorita de la importancia del empleo como uno de los elementos fundamentales para detonar el crecimiento económico y el desarrollo integral. En las propuestas de los partidos políticos para este proceso electoral, muchos hablan de la desvinculación del salario mínimo. ¿Qué opinión tienes tú respecto a esta propuesta? Bueno, la desvinculación es importante porque está ligada a muchísimas leyes, presupuestos, gasto gubernamental, que es importante desvincular. Pero también es importante desvincular los paradigmas que están alrededor del salario mínimo. De los últimos 25 años para acá, después de la gran crisis del 95, 94-95, en la economía formal, en el diálogo social, con la nueva cultura laboral que entonces la Coparmex propuso junto con CTM y CROC, el diálogo social entre empresarios y trabajadores por la eficiencia, por la generación de valor, por la mutua responsabilidad de las partes como factores de la producción, nos ha llevado a elevar los salarios reales de los trabajadores en las propias empresas, de tal forma de que mientras que hace 25 años el 70 o 75% de los trabajadores en la economía formal ganaba un salario mínimo en las distintas áreas de profesionales que cubrían, que el salario mínimo los contempla también, hoy solo el 5% o menos de los trabajadores en la economía formal están con un salario mínimo. El resto de los trabajadores están con 2, 3, en promedio 4 salarios mínimos. ¿Qué significa? Significa que hemos venido avanzando en la generación de valor y en la generación de mejores ingresos para los trabajadores. Por el otro lado, en la economía informal sí tenemos un grave problema. 6 millones de mexicanos que reciben solo un salario mínimo general. Y ahí tenemos que trabajar en la formalización y tenemos que trabajar en un sistema de referencia que obligue en la referencia en la economía informal para que pague salarios más dignos a los propios trabajadores. Y te platico ahí lo que un día un empresario alemán me dijo para justificar el por qué tenían que pagar tan altos salarios a los trabajadores en Alemania. Decían, las circunstancias nos obligan, pero es por eso que los empresarios nos hemos enfocado a que en la empresa generemos productos de alto valor agregado para poder pagar esos salarios. La economía formal ha venido avanzando en la productividad, la eficiencia, la innovación. El reto todavía es mucho mayor, pero cualquier empresa que no esté en la formalidad y que necesite pagar mejores salarios, se preocupará por tecnología y por innovación, y esto será un círculo virtuoso para la economía. Es decir, que los incentivos que establezca el sistema regulatorio, que establezca el financiamiento público para las pequeñas y medianas empresas, pues vayan en el sentido de lograr la formalidad. Porque hoy pareciera, y nuestros amigos que nos ven, muchos ciudadanos, dicen, oye, pues yo siempre he tenido la intención de poner mi propio negocio, pero difícilmente puedo acceder a una fianza para poder pagar la renta o los primeros meses de renta del local que he elegido. Difícilmente cumplo con las condiciones que me pide el órgano financiador público para poder tener un crédito para microempresa. Difícilmente he logrado yo poder tener el contador que me lleve perfectamente el estado financiero y esté reportando al sistema de administración tributaria. Es decir, hoy como que pareciera, Juan Pablo, y tú que llevas una relación importante con los empresarios y eres una voz importante del sector empresarial en el país, de que vivimos dos Méxicos. El México de las empresas formales, pero también el México de muchas personas que han decidido querer ser formales, pero que no encuentran los incentivos adecuados para poder llegar a esa parte de la economía. Sí, la legislación y el sistema económico fiscal alrededor de y la regulación alrededor de las empresas parece que le diera los incentivos a las empresas para irse a la informalidad. Así es. Porque la cantidad de regulaciones que hoy que tenemos en México, la ley incluso para aplicarla no mide el tamaño de las empresas. Se aplica igual para una gran empresa que tiene una estructura que para una microempresa que es de una sola persona o de 5 personas solamente. Y para atender toda la regulación que existe en materia de seguridad social, en materia fiscal, en materia laboral, municipal,
estatal y federal, se requiere un ejército de personas para poderlos atender adecuadamente. Y cuando una empresa tiene 5 o 10 trabajadores, para atender todo esto necesita llenar los formatos, atender a los inspectores, que todos los días cae uno, y además con la guillotina de que si no pagas el Infonavit, ya tienes recargos, multas e intereses que te va a salir mucho más caro, o cualquier otra de las obligaciones que se tienen. Tenemos que enfocar política pública de acuerdo al tamaño de las empresas y simplificar. Si nosotros proponemos que si la pequeña y la mediana empresa tiene un solo formato, en una ventanilla virtual, en lo cual puede comprobarle a la autoridad que está cumpliendo con la legislación de acuerdo al tamaño de su empresa, simplificaríamos mucho la carga de gestión empresarial y podríamos liberar recursos para que las empresas tengan oportunidad para crecer. Por un lado, de regulación, por otro lado, financiamiento. No existe el suficiente financiamiento y lo decías muy bien, la banca de desarrollo como nunca o como hacía mucho no la teníamos, está fortalecida. Está suficientemente robusta como para ser más agresiva para financiar la innovación, la reconversión industrial, una nueva línea de producción, una nueva máquina que la pequeña empresa pueda comprar para adquirir y generar valor y entonces tener mejores productos para estar en el mercado. Y por último, una nueva ley fiscal que nos permita deducibilidad de las inversiones, que nos permita liberar recursos, que nos permita dinamizar nuestra economía. También los partidos políticos en sus plataformas registradas ante el Instituto Nacional Electoral hablan de una segunda reforma hacendaria y hablan de una reforma hacendaria integral, que lo que busque es que sea, como bien lo has apuntado tú hace un momento, un factor para detonar el crecimiento económico, un factor para sustentar el crecimiento de las pequeñas y las medianas empresas. Desde el punto de vista tuyo, Juan Pablo, ¿cuáles son los aspectos si los legisladores toman la decisión de impulsar una reforma hacendaria que deban incorporarse en estos próximos 3 años? Facilidades para que las empresas o los emprendedores puedan innovar y generar productos disruptivos, proyectos que verdaderamente generen valor. Ligar a las empresas o a los emprendedores con la tecnología, la innovación, el talento mexicano que está en centros de investigación y en universidades. Pero no solamente para firmar un convenio, sino para que haya incentivos económicos para estar unidos y generar una patente y ponerla en el mercado. Y todo aquel que lleve a mercado una innovación, que tenga un premio por varios años para poder impulsarlo, para que pueda crecer o tenga un financiamiento para implementar. Necesitamos cambiar el chip de que nuestra economía sea punitiva para pescar al que esté haciendo las cosas mal, que lo tenemos que seguir teniendo, pero no todos tienen que pagar por unos cuantos, sino que al revés, la política pública sea promotora de la innovación, promotora del emprendimiento, de todo aquel que esté dispuesto a arriesgar con su talento, su pequeño patrimonio y su tiempo, la generación de nuevos proyectos para generar valor y por tanto oportunidades para las personas. Hablas de 2 conceptos fundamentales, innovación y emprendimiento. También habla las propuestas de los partidos políticos de consolidar la reforma laboral que hace algunos años, y tú acabas de mencionar, donde la Coparmex participó de manera preponderante. ¿Cuáles consideras tú que son los aspectos que deban fortalecerse de la reforma laboral que aún no se han aterrizado? O si tú consideras que ya viene en buen camino la instrumentación de la misma reforma. Los criterios. Se necesita esclarecer los criterios mediante los cuales podemos contratar con seguridad jurídica a jóvenes que solo puedan venir a trabajar por algún tiempo específico, es decir, por horas, para que puedan tener sus prestaciones. O los criterios de contratación de outsourcing para hacer de esta figura un instrumento de desarrollo y no un instrumento castigado y peyorizado por opiniones generalizadas. Necesitamos estar conscientes que en algunas áreas de la industria la contratación de terceros que sean especialistas en alguna labor específica en la empresa son importantes para la competitividad global. Y México es uno de los países más abiertos al mundo. Necesitamos entonces establecer estos criterios que nos permitan dar certeza jurídica a la contratación. Y por el otro lado, necesitamos una gran colaboración por parte de nuestras autoridades, porque inspecciones laborales se tienen desde lo municipal, lo estatal y lo federal. Primero un solo criterio y en un criterio de aplicación de la ley promotor.
Porque si seguimos aplicando la ley punitivamente, es decir, ya te caché porque estás haciendo las cosas mal, estamos fomentando la corrupción y estamos devaluando la economía, sino que por el contrario, el inspector sea un asesor del propio empresario o de la empresa y les diga, mira, todo esto lo estás haciendo mal, esta es la forma para corregirte y tienes tantos meses para hacerlo. Incluso si se requiere inversión, aquí están instrumentos de financiamiento para que lo puedas hacer. Si esto lo adecuamos a cada tamaño de empresa, para que sea factible para las empresas, y entonces sí tendremos empresas más profesionales, con personal mejor calificado, más capacitado, y entonces sí cumpliremos con la ley en la calidad de vida que la ley pretende tener para las condiciones laborales. Pero todo esto hay que adecuar a una realidad que en México tenemos, una gran cantidad de empresas que mueren antes de los 2 años o que mueren antes de los 5 años. El 70% de las empresas pequeñas en México mueren antes de los 5 años. Y eso es una tristeza, porque aún así, con tanta regulación, estamos observando cómo siguen muriendo las mismas y cómo cada vez se crean menos empresas. Antes crecíamos al 3.4% cada año el número de pequeñas empresas que se fundan. Hoy estamos creciendo solo al 1.9%. Lo estamos haciendo mal. Necesitamos promover la iniciativa de las personas para que podamos tener mayor generación de valor, mayor generación de empleo, mayor generación de bienestar. Y todo el costo que va asociado con eso, porque cuando nace una empresa y muere, pues finalmente tienes activos que en algún momento tuvo que invertir el pequeño emprendedor para poder iniciar su negocio, tuvo que cumplir con cierto marco regulatorio y todos esos costos finalmente son desperdiciados y ahí tenemos una oportunidad importante para hacer crecer la economía del país. Así es. Algo que también plantean los partidos políticos en esta campaña electoral, Juan Pablo, se refiere fundamentalmente, y eso es lo que tú mencionabas, a cómo generar mayor accesibilidad en el financiamiento público, sobre todo para las pequeñas y las medianas empresas, pero también para los jóvenes emprendedores que hoy están saliendo de las universidades y que buscan tener nuevas oportunidades, tanto de innovación y generación de conocimiento, como también de creación de fuentes de empleo. Ustedes han trabajado de manera muy importante en tratar de vincular la educación con el empleo. Platícanos, Juan Pablo, de este tema. Creo que lo que está haciendo el Instituto Nacional de los Emprendedores es lo correcto, de ir fomentando la vinculación entre fuentes de capitalización para los emprendedores, política pública especializada y la innovación con ellos. Sin embargo, los fondos que son asignados al instituto no son suficientes, realmente son muy pequeños todavía. Pero aún así tienen que ser complementados con mayor conocimiento estructural aplicado a las propias empresas. No basta con generar emprendedores en México, que es importantísimo para aumentar el número de empresas. Pero necesitamos reforzar a las propias empresas para que las empresas puedan crecer. Y reforzarlas significa con talento. Por eso nosotros estamos generando y motivando junto con la Secretaría de Educación Pública, en específico hoy con CONALEP, pero esperemos hacerlo con el resto de los subsistemas en educación media superior y dentro de poco en educación superior, la vinculación empresa-escuela, pero pasando un poco de la firma de convenios y de las fotografías a hechos y programas específicos para los jóvenes. Tenemos la alta, urgente necesidad de generar 300,000 técnicos mexicanos para todo lo que puede desarrollarse en México. Y para eso necesitamos técnicos de educación media superior, técnicos superiores y profesionistas superiores. Necesitamos reivindicar que cualquier técnico tiene la oportunidad de ganar igual o más que un profesionista si se enfoca en la técnica, en la especialidad, en lo que es necesario hacer en la empresa para generar valor. Y el programa mexicano de formación dual significa que el joven pase un tiempo en el salón de clases y otro tiempo en la empresa, trabajando, aprendiendo a poner en práctica lo que aprendió en el salón de clases. La empresa invierte un poco hoy, pero genera mucho más valor en el joven contratado cuando termina su formación formal en el CONALEP o en cualquier institución, y genera hombres y mujeres con la fuerza ya interna que tiene la propia empresa. CONALEP adapta sus métodos de enseñanza y sus planes de estudio a las necesidades del mercado.
La política pública significa acercarlos y las organizaciones empresariales para darles la plataforma para que puedan entonces generar el valor. Nos urge tener técnicos mexicanos y nos urge valorarlos. Yo valoro muchísimo la labor de un taxista. Por supuesto que para mí es admirable cuánto tienen que dedicarle, 12, 14 horas diarias para llevar el sustento a su casa. Pero me da muchísima tristeza observar que tenemos profesionistas que no han podido encontrar oportunidades por falta de competencias suficientes o por falta de oportunidades en México para poner en práctica su vocación. Necesitamos entonces técnicos enfocados que puedan generar el ingreso suficiente como un profesionista y que además aporten valor directo a la generación de mejor valor agregado en las empresas. Por eso la figura del ombudsman mexicano para la pequeña y mediana empresa nos atrae muchísimo, para que tengamos política pública enfocada en la generación de oportunidades a través de la generación de valor e innovación dentro de las propias empresas. Los padres de familia que muchos nos están viendo el día de hoy, una de sus principales preocupaciones es que cuando sus hijos terminen la escuela no van a tener empleo. Otra preocupación es que sus hijos no tienen las mejores condiciones de salud. Ellos mismos como padres de familia evalúan que la seguridad social que hoy tienen no es la más adecuada. Las medicinas no las surten adecuadamente. Para poder tener una cita médica en el hospital público pues pasan muchísimas semanas y ellos se siguen sintiendo mal. ¿Cuál es la propuesta de la Coparmex que también la están planteando los partidos políticos para fortalecer a la seguridad social en México? Solo permíteme atender el tema de la educación para concluir el tema anterior. Tenemos que romper el mito. No les vamos a dar a nuestros hijos herramientas, no necesariamente se las damos herramientas para la vida si se gradúan de una profesión universitaria. Finalmente la educación es que ellos tengan herramientas para salir adelante en la vida y las herramientas se las podemos dar desde la casa y en el sistema educativo mexicano, si este es de calidad, si ya terminaron en una educación media superior o si deciden irse a ser técnicos superiores o universitarios. Pero en cualquiera de esas tenemos que garantizar que tengan herramientas y competencias para la vida. Por el otro lado, sí necesitamos para todos los mexicanos tener un sistema nacional de seguridad social. Hemos tenido un sistema exitoso del siglo XX, pero el modelo se cansó y el modelo no responde ya a las realidades de nuestro tiempo. Discutámoslo en México y pongamos cada quien de nuestra parte. Los sindicatos, los empresarios, las instituciones públicas. Todos tenemos que poner nuestra parte para tener un sistema digno de atención expedita, de atención digna, de prevención y de atención a nuestros adultos mayores que tanto lo necesitan de nuestra protección. Por eso tenemos que discutirla hasta llegar a un sistema integral de seguridad social para todos los mexicanos. Y ahí va acompañada la formalización de la economía. La economía tiene que trasladarse a que más mexicanos paguemos impuestos para que podamos responder a los retos que tenemos para el futuro. Juan Pablo, estamos terminando nuestra conversación y me gustaría hacerte dos preguntas más. Tú normalmente en tu quehacer de trabajo te reúnes con los coordinadores parlamentarios de las fracciones cuando hay alguna reforma importante que debe llevarse a cabo. Pero hoy estamos ante la oportunidad de que se están conformando apenas en el proceso electoral cuáles serán las posiciones de los partidos políticos en las cámaras. Si estuvieras enfrente ahorita de los coordinadores parlamentarios próximos, ¿cuál consideras tú que deben ser las 5 reformas fundamentales que deben ser la punta de lanza para el Congreso en la Cámara de Diputados en los próximos 3 años? Pues efectivamente es una oportunidad para profundizar. Primero, en este Congreso, terminar con el acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes de transparencia. Probablemente ya la tengamos esa lista para el próximo lunes, entonces ahí la podemos tener. Pero por el otro lado vienen leyes secundarias y reglamentos que es necesario acordar lo más rápido posible. Es una demanda de la sociedad que tengamos instituciones transparentes que generen confianza y mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que eso es lo principal que tenemos que legislar para generar confianza, fortalecer la confianza de la convivencia de los mexicanos.
El problema fundamental, por el otro lado, es la seguridad en materia de Estado de Derecho. Necesitamos legislar para que las instituciones que tenemos hoy, que salvaguardan la seguridad nacional, la Armada, las instituciones de defensa y la Armada de México, la Naval, tienen que reforzarse para darles las garantías para poder intervenir en donde los estamos necesitando, para cerrar los círculos, de poder tener un sistema nacional de seguridad que nos permite confiar que podemos abatir la criminalidad y brindar convivencia pacífica entre los mexicanos. Necesitamos trabajar fuertemente en una legislación que permita esto que hemos hablado hoy, la empresarialidad. Pero no significa elevar privilegios para los empresarios, lo que significa es elevar a rango constitucional el fomento y la promoción del emprendimiento de los mexicanos, para que los mexicanos tengan incentivos para emprender por sí mismos. Solo el 16% de los jóvenes piensa en ser independiente y solo el 50% de ellos, es decir, solo el 8% de los jóvenes de menos de 29 años logran poner su propia empresa, su propia iniciativa. Tenemos que elevarlo porque, vuelvo a repetir, ni es el gobierno ni líderes mesiánicos los que van a sacar adelante a México. Lo que en la realidad va a sacar adelante a México somos nosotros, los ciudadanos, las personas independientes, libres, con iniciativa, que en un marco legal tengamos oportunidad de generar nuestro propio talento, es decir, que nos preparen bien, tengamos un marco que nos permita seguridad en la convivencia y política pública que nos permita crear y generar valor. Juan Pablo, únicamente quiero comentarte, innovación, conocimiento y emprendimiento son como tres aspectos fundamentales que deben tener los ciudadanos. Para concluir nuestra conversación, ¿cómo los podemos aplicar desde tu punto de vista para impulsar más a la sociedad civil y que realmente la sociedad civil sea un contrapeso de las políticas públicas, pero que también asuma corresponsabilidad en la eficacia de las mismas? Sí, necesitamos que la política promueva al ciudadano, pero el ciudadano también se responsabilice de los beneficios o los incentivos que pueda tener. Para nosotros, modelos de triple hélice son los modelos adecuados, es decir, universidades, centros de investigación, el talento, tienen que estar vinculados y tiene que haber incentivos para que se vinculen con la empresarialidad, es decir, con personas que estén dispuestas a arriesgarse y a perseguir un sueño, llamar a otros para perseguir un sueño. Al generar pequeñas, medianas o grandes empresas, todo aquel que quiera generar valor tiene que vincularse con el talento. Y tiene que haber una política pública que fomente esta vinculación, es decir, que encuentre financiamiento, que encuentre incentivos, que encuentre desgravación fiscal para poder poner en práctica los sueños, los productos, las patentes que en esta vinculación se pueda dar. Y la vinculación en México para generar conocimientos tiene que premiarse todo aquel talento, toda aquella patente, toda aquella investigación que pueda aterrizarse en el mercado. Si se puede aterrizar en el mercado, hay un mérito que se hizo de manera coordinada entre las partes. Y la política pública para que mientras se ponga y alcance un nivel de fortaleza ese producto, tenga incentivos fiscales y ayuda de financiamiento con la banca de desarrollo y la banca comercial en conjunto. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por el trabajo ciudadano que realizas a través de la Coparmex y muchas gracias que la Coparmex también es parte de la sociedad civil y que ayuda a impulsar iniciativas de otras organizaciones. Muchas gracias por invitarme a tu programa y por ser un ciudadano responsable. Gracias. Y con esa idea nos quedamos, amigos. Es importante que tengamos muy claro, como nos decía Juan Pablo, que tengamos la posibilidad de soñar el México que merecemos. Y soñar significa aterrizar, asumir responsabilidades, exigirle a los próximos diputados que la agenda de una educación de calidad, de una seguridad social que sea accesible para todos, de que realmente la economía esté destinada a combatir la desigualdad, que es el principal problema que aqueja a nuestro país, que los jóvenes tengan nuevas oportunidades, como lo planteaba Juan Pablo, no solamente de empleo, sino también de formación, de vida integral. Ese es el sueño que todos juntos, los ciudadanos, podemos construir.
Les agradecemos que nos hayan visto el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.